Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Hackeando a la Política. El día de hoy, como habíamos anunciado, vamos a entrevistar a Maite Vizcarra. Ella es columnista en el diario La República, hacker cívica, ¿no? De ahí, mire, ella nos trajo mucho conocimiento. Además es innovadora, experta en competitividad, entre otras cosas. También ha sido conductora de varios programas de tecnología. Y también estamos con Gabriel Amaro, presidente de AGAP. El día de hoy estamos conversando y hackeando la competitividad en el Perú. Y es que los números este año no nos han sido tan positivos. Hemos bajado un par de posiciones y parece que la cosa no está viniendo bien. Y como sabemos, queremos hackear la competitividad para ver cómo solucionamos este problema complejo en el cual estamos quedándonos rezagados. Bueno, vamos a conversar en este momento con Maite y con Gabriel para ver cómo solucionamos este problema. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Maite? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo están? Maite, se nos vino la noche con respecto a la competitividad. ¿Cuál es tu opinión? Primero, antes de entrar directamente al punto de agroexportación, pero ¿se nos vino la noche en la competitividad? ¿Se nos acabaron las ideas? No, yo creo que lo que ha pasado es que todo este contexto de la política que nos está de alguna manera acostumbrando a una situación de inercia, también afecta a estas decisiones más estratégicas, ¿no? Entonces, desde el cambio que hubo en el Consejo Nacional de Competitividad, tú recordarás que el Consejo Nacional de Competitividad era una entidad que estaba adscrita a la PCM, pero que tenía una cierta autonomía y habían unas funciones muy claras. En su día estuvo Angélica Matsuda allí. Tuvo un replanteamiento que hizo que de alguna manera también disminuyera su impacto y bueno, a pesar de que está en la PCM, más vinculada con el MEF, no ha podido desplegar todas las acciones que cuando estaba siendo liderada por Angélica, por ejemplo, se definieron, ¿no? Entonces, yo creo que esa falta de continuidad en la visión sí ha impactado en algunos de los indicadores que teníamos como país respecto a la competitividad y eso se está manifestando fuertemente en los números que tú has destacado, ¿no? Entonces, yo creo que no es que vino la noche, pero sí creo que lo que está viniendo es la desaceleración. Ahora, Gabriel, ¿podría ser una desaceleración también mundial? Ok, entendemos que uno de los factores, como el que hablaba Maite, es el factor institucional, el factor infraestructura. No estamos avanzando por esta crisis política, pero también mirando al futuro, no es que el mundo esté avanzando. Ahora entramos al tema de agroexportación. Va a haber una crisis de los alimentos también en el futuro, ¿es cierto o no? A ver, y yo tomando en cuenta este marco de la competitividad, lo primero que te tengo que decir es que las empresas del sector agroexportador peruano compiten en el día a día en un mercado ultra competitivo. Compiten con países desarrollados y están de igual a igual. Por ejemplo, hoy en día, de más de 200 países, el Perú ocupa el puesto 13 en el mundo entre los países exportadores de frutas y hortalizas, por ejemplo. Y compite con países tan desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, China. Los tres primeros de esa lista es Estados Unidos, China y España. Entonces, para poder competir en esos mercados, el sector tiene que tener todas esas altas productividades y todas esas ventajas comparativas con las que contamos. Pero tiene que ir mucho más allá. El Perú hoy día se encuentra en el puesto 65 de 140 países, según el World Economic Forum. ¿Esto qué implica? Que nuestro sector privado, agroexportador, ha tenido que pasar esas barreras, superar esas barreras propias que tiene el país y agregarle a su propia competitividad un plus más de competitividad para poder estar en esa posición mundial. ¿Ya? Es una larga tarea que tenemos, porque no solamente parte del propio sector privado que tiene que traer tecnologías e innovación de otras partes del mundo, sino que tiene que generar un ecosistema propio, donde recién estamos empezando y donde de todas maneras esto pasa no solo por el sector privado y sus iniciativas, sino también por la academia, las universidades, los institutos, que tienen que alinearse y sobre todo por una política pública que esté bien orientada y que camine... ¿No la hay, Gabriel? No existe. Y que camine a ese mismo ritmo. Todos los días evoluciona el mercado, todos los días tenemos que ser más competitivos. Muestra de ello es cómo hemos retrocedido, tú bien lo has dicho, 2 puntos
en el ranking internacional del World Economic Forum. Esto no nos lo podemos permitir. El Perú tiene todas las posibilidades para ser número 1 o estar por lo menos entre los 10 primeros del mundo en el sector agroexportador, y yo no tengo la menor duda en cualquier otro sector económico del país. Pero tenemos que alinear todas las voluntades, tenemos que alinear el sector público con el sector privado, y nuestra orientación tiene que ser como país estar en el top 10 de los países más competitivos del mundo. Es la única manera. Yo digo siempre un dicho, repito un dicho, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En el mercado es eso. Si tú no avanzas al mismo ritmo que avanzan los mercados y el mundo, te rezagas y pierdes la oportunidad de estar en el mercado y sobre todo en las ligas mayores, que es donde estamos hoy día en el sector agroexportador. A ver, Maite, ¿cómo innovar en un mercado en el cual hay menos tierra, hay menos agua y la tecnología es la única herramienta que puede reencauzarnos, por así decirlo, ¿no? Es más, las proyecciones para las próximas décadas es que el Perú va a tener problemas de agua contra otros países, inclusive la región, que no lo van a tener. ¿Cómo aplicamos tecnología? ¿Por dónde comenzamos? ¿O ya comenzamos? Sí, bueno, el hecho de que esté aquí Gabriel es muy importante. Él representa al gremio agroexportador, que es uno de los sectores que ha desarrollado más una oferta por todas las razones que él ha mencionado a nivel global. Y respecto al tema de la tecnología y esta problemática que tú planteas, Miguel, en efecto, el Perú es un país que tranquilamente podría aprovechar las relaciones que tiene con otros gobiernos muy importantes en el mundo a través de convenios internacionales o incluso de tratados de libre comercio para poder de alguna manera superar esta problemática realmente geográfica, ¿no? El asunto está, como ha mencionado Gabriel, y ahí lo acompañaré, es que este sector, como podía ser el caso también de la minería, ha crecido gracias a las propias condiciones geográficas del Perú de una manera, podríamos decirlo, casi espontánea, con cierta inercia. El clima, las condiciones geográficas del Perú, en el caso de la agroexportación, nos favorece tremendamente. Tenemos cultivos casi todo el año, eso te permite ofrecer al mundo una serie de ofertas que otros países no tienen. Entonces, hasta cierto punto esto ha sido medio complaciente, pero ya llega un momento en que estamos entrando en la etapa de techo, ¿no? También lo ha mencionado Gabriel, o sea, el hecho de que hayamos retrocedido estos puntos en competitividad implica que hay ciertas acciones y decisiones que ya es momento de tomar. Una de ellas es cómo hacemos para que el sector de agroexportación se pueda convertir en una plataforma que impulse ciertas tecnologías. Un tema vital, por ejemplo, es el asunto de la digitalización de este sector, ¿no? Muchas de las operaciones de agro en el Perú todavía, y ahí quiero que Gabriel nos dé en todo caso de primera mano el input, todavía se manejan de forma analógica. La trazabilidad de los cultivos, el control operativo de estas operaciones agroexportadoras, valga la redundancia, todavía se hace de manera manual, bueno, como diríamos en inglés, old school, ¿no? Cuando hoy día en el mundo en efecto ya existen una serie de plataformas y de software que te permite hacer un seguimiento, que incluso te permite dar más eficiencia al uso de recursos escasos como es el agua. Concretamente con el asunto del agua hay muchísimas tecnologías que te permiten desalinización. Bueno, ahí Gabriel nos va a dar seguramente un input más cercano, pero sí, hay formas de solucionar el problema. Yo creo que lo que está faltando es tomar conciencia de que ese momento de crecimiento exponencial, porque en efecto así ha sido, del agro peruano está entrando en una fase de meseta. En algunos cultivos ya no estamos siendo líderes. Estamos ahora en segundo lugar en vez de un puesto número 1, y eso es una llamada de atención porque, como bien ha explicado Gabriel, esto es un mercado ultra competitivo. O sea, el Perú está todos los días compitiendo con China, con los Estados Unidos, con España, por mencionar algunas economías que tienen una serie de infraestructura tanto tecnológica como humana vinculada a la innovación que todavía no tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, empezar a pensar que la etapa de bonanza está acabando. 2, eso implica que tenemos que tomar decisiones rápido, pero además estratégicas. Y 2, saber escoger bien a nuestros partners internacionales para este tipo de acciones, ¿no? Gabriel, muchas preguntas. 1, ¿la minería el día de hoy es enemigo del agro?
No, en el mundo convive la minería con la agricultura, ¿no? Hay mucho de mitos sobre esto, pero lo real es que no solamente con la minería, con otras industrias. El kit del asunto es hacerlo bien, cumplir la normativa, ser responsable con el medio ambiente y todos tienen que colaborar con ello. Correcto. Segunda pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos a hackear este tema de la competitividad. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema de llegar a ser un top 10? ¿Qué cosas no estamos haciendo? Me hablaste de políticas públicas. Empecemos a hablar de políticas públicas. ¿Cuáles son las que tenemos que implementar para hacer un top 10? Mira, la primera es mantener el clima de negocios y la seguridad jurídica. Y esto nos lo dio la Ley de Promoción Agraria, la Ley 27360. El Congreso de la República en septiembre de este año aprobó la ley con la anuencia y el apoyo del Ejecutivo y todavía no se aprueba la norma por parte del Ejecutivo. Esto es principalísimo. ¿Por qué es principal? Porque estas son inversiones de largo plazo, ¿no? Cuando uno entra a una agricultura moderna que va a competir en el mundo, no piensa en competir un año sí y otro año no. No piensa en un cultivo de un año, piensa en un cultivo y en inversiones que van a tener más de 30, 40, 50 años. Esto es que se van a quedar en el Perú. Y que para quedarse en el Perú y para poder competir en ese mercado tiene que ser altamente productivo, tiene que tener las competencias adecuadas, tiene que tener los márgenes adecuados y tiene que tener seguridad jurídica.